Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. El día de hoy nos acompaña la maestra Hilda Susana Bárcenas Castellanos. Maestra, muchas gracias por aceptar la invitación en este programa más de Trabajo Social que Inspira. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy contenta de esta distinción que tienes para mi persona. La agradezco. Para mí es muy significativo que una persona en la que participe en su formación esté preocupada y ocupada en proyectar la carrera de trabajo social. Muchas gracias a usted, maestra, por aceptar esta invitación. Este espacio pues es suyo y de todos quienes nos escuchan, y la intención precisamente pues es rescatar todos estos testimonios inspiradores de trabajadoras sociales y trabajadoras sociales y trabajadores sociales que en su andar, en su carrera, pues han dejado huella, han dejado una trayectoria importante, y una de ellas es usted. Muchas gracias. Le agradezco la deferencia y pues a sus órdenes. Muy bien, maestra. Empezamos con la entrevista. Muy bien, maestra. Pues me gustaría saber qué trayectoria tiene, hace cuánto estudió la carrera de trabajo social y el motivo por el que entró a estudiar esta carrera. Bueno, te compartiré que yo decidí estudiar esta carrera. Uno de los aspectos fue que en su momento mi maestra de orientación vocacional en la Escuela Normal de Jalisco encontró entre las carreras que yo podría estudiar, eran la de maestra normalista, la de trabajadora social, la de abogada y la licenciatura en administración. Dado que yo soy la mayor en una familia humilde, fuimos 6 hermanos, y bueno, al comentarle a mi padre, yo me interesé en estudiar la licenciatura en Derecho. Y mi papá, pues, dijo, son muchos, yo necesito que tú empieces a trabajar pronto, por lo tanto hay que estudiar una carrera corta. Mi preparación en la escuela secundaria de la anexa a la Normal de Jalisco me dio elementos en la docencia. Podía haber seguido, yo tenía mi lugar asegurado en la Escuela Normal de Jalisco para seguir después de la secundaria, porque en ese momento la carrera de maestro normalista era en esos términos. Sin embargo, yo en años anteriores, por una enfermedad de mi madre, llegué a tener contacto con trabajo social en la unidad de medicina familiar. Y dije, bueno, pues ya la carrera de maestra normalista, ya sé en qué es, ¿sí? Y otra de mis limitaciones también para seguir la carrera de maestra normalista fue que yo soy zurda, ¿verdad? Escribo con la izquierda, con la mano izquierda. Y tenía una amiguita que estaba culminando su carrera de la escuela normal y que además era mi vecina, que me invitó con su grupo. Y curiosamente tenía el grupo de primero de primaria. Y ese día ella tenía que ir a concluir sus trámites de la escuela normal, de su titulación, y me pidió que le cuidara su grupo. Y me confrontó, porque a la hora de que yo empecé a ponerles a los niños en el pizarrón con lo que íbamos a trabajar, me dicen, con esa mano no, con la otra. Y dije yo, ¿qué voy a hacer si a mí me llega a tocar como maestra normalista un grupo de primero? ¿Cómo les voy a enseñar si lo que se establece es que se debe escribir con la mano derecha? Y a mí jamás, yo será que tuve muy buenos maestros en mi educación primaria y secundaria, que a mí nunca me limitaron, y no pude ser ambidiestra porque pues nunca tuve la necesidad de escribir con la derecha. Por esa circunstancia, pues ya decido pues, que debía seguir trabajo social. En el momento en que tomo la decisión, en la Universidad de Guadalajara ya había pasado el trámite normal de ingreso. Sin embargo, aceptaban inscripciones extemporáneas. Hice mi inscripción y en ese momento la carrera, en ese tiempo, que esto fue en 1971, la carrera
hacía entrevistas, examen de admisión específico para la carrera de trabajo social, ¿sí? La escuela lo aplicaba. Me tocó acudir por primera vez al edificio que tuvimos, un bello edificio ahí en Juárez y Enrique Díaz de León, a hacer mi examen, ¿verdad? Y tengo muy presente a la señorita Irene Robledo, que fue la fundadora de nuestra carrera, que ella estaba parada en las escalinatas, ya para el ingreso a los salones, viendo qué personas acudíamos a presentar el examen. Y bueno, salí aceptada y de ahí, ¿sí?, inicia mi amor por el trabajo social. Hice mi carrera a nivel técnico, ¿sí? Tuve la fortuna de, en el último semestre, en el cuarto semestre, perdón, son 4 años, en el octavo semestre, porque íbamos por semestres, llevé la clase de salud pública con el doctor Ricardo Figueroa, que en paz descanse, y era mi maestro de salud, le decía de la materia de salud pública. Él nos manda a cada una de las alumnas del grupo a hacer una práctica comunitaria a un municipio del estado. A mí me tocó hacerlo en Teuxitlán, ¿sí? Y nos pedía un producto final de esa actividad. Íbamos los domingos, ¿verdad?, porque en aquellos años nosotros todavía íbamos a prácticas los sábados, y pues el domingo para ir a esa práctica eran los domingos. Y le entrego mi producto y tuve la fortuna de que, concluyendo, ya era para terminar la carrera, me invité a trabajar con él en la subdirección de promoción y desarrollo del DIF Jalisco. Y es como inició mi vida profesional. Muy bien, Sí. maestra. Retomando un poquito lo del edificio, para quienes nos estén viendo, nos estén escuchando, que pudieran buscar ese edificio tan emblemático, que bueno, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero es un edificio precioso realmente. Quienes actualmente recuperan esas fotografías, arquitectos mencionan la desafortunada situación que fue que lo tumbaran, ¿verdad? En ese edificio estábamos la escuela de música, la mitad del edificio, que ellos tenían su puerta de salida por la calle de Pedro Moreno, y trabajo social por Juárez. Por Juárez. Y había un aula preciosa que era el aula magna, muy linda. Oiga, y saliéndonos un poquito del guión, pero un tema también que muchos, quienes tampoco tuvimos la fortuna de conocer, de convivir con la maestra Irene Robledo, ¿cómo la describiría? A ver, yo no tuve ya la oportunidad de que fuera mi maestra, ¿sí? Yo interactué con ella como estudiante nada más, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que era una persona de una gran calidad humana, ¿sí? Yo recuerdo en una ocasión que, estando en clases, yo me puse mal, no recuerdo ni de qué, pero ella tuvo la atención de enviarme a mi casa en un taxi con una de las prefectas, ¿sí? Eso le habla de la calidad humana de la persona, del interés por sus estudiantes, por sus alumnos de la carrera, ¿sí? Y pues para mí fue una persona muy determinante. Yo le puedo decir que nuestro grupo fue un grupo muy inquieto. A mí me tocó terminar la carrera en la tarde. Fue, podríamos decir en el lenguaje coloquial, que fue yo creo que el primer grupo que se brincó las trancas, porque en el último año de la carrera de mi grupo salieron 3 candidatas para presidentes de la sociedad de alumnos, cuando en esa escuela nada más siempre había una candidata. ¿Sí? Entonces, mucho liderazgo, mucho sí, empuje. Sí. Finalmente quedó la persona más capaz, porque ha sido una distinguida universitaria, mi compañera, además de buena líder estudiantil en su momento. Y también fuimos un grupo inquieto,
porque fue el primer grupo que le solicitó que nos permitiera llevar pantalones a la práctica. Ah, ok. Porque no se permitía. ¿Era falda o vestido? Sí, era tu vestido, tu falda, tu bata, muy bien presentada, ¿sí? Y fue el primer grupo que nos permitió. Sí. Eso nos costó, por desordenadas, eso nos costó a esa generación no contar con acto académico. Ah, qué caray. Porque nos castigó en ese sentido, pues Sí, por el costo inquietas, del pantalón. pero finalmente pues era una persona que, si ustedes ven las fotografías, en su presencia era una persona conservadora, ¿sí? Sin embargo, en su espíritu era una persona con una gran libertad. ¿Sí? Y visionaria, ¿verdad? Sobre todo visionaria. Si analizamos toda la formación que ella tiene, ¿sí? Es una persona con una gran trayectoria, ¿sí? Al constituirse en la única mujer que formó parte de la etapa, de la era que inicia la universidad en el siglo XX. Así es. Presente en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Así es. De aquí de Jalisco. Así como es, educadora, sí, destacada, y como persona pensante y propositiva para el desarrollo de la sociedad de nuestro estado. Así es. Una vez que usted egresa, esa generación de empuje, entiendo que fue rápida su incorporación al mercado laboral, al área laboral. Así es, yo comienzo en DIF Jalisco, saliendo un equipo interdisciplinario, ¿sí? A llevar los programas del DIF a los municipios, ¿sí? Era un equipo integrado por un ingeniero agrónomo, un ingeniero civil, un técnico en la cría de conejo, iba también un veterinario, si mal no recuerdo, ¿verdad? Porque pues le estoy hablando de hace 50 años, esta experiencia de vida. Y llevábamos a los municipios los programas, ¿sí? Se platicaba con los presidentes municipales, en los municipios en los que había centros de desarrollo comunitario, se impulsaba el trabajo con los centros de desarrollo comunitario, y precisamente esta situación hizo que el doctor me solicitara quedarme un tiempo en Zacualco de Torres a conformar la Escuela de Artes y Oficios, porque le habían facilitado un espacio y nos dimos a la tarea de ver en esa comunidad cuáles eran los intereses de la gente, y se estableció esa Escuela de Artes y Oficios con cultura de belleza, con gente de la misma comunidad, de cultura de belleza, de primeros auxilios, de cocina, de técnico en reparación de cuestiones eléctricas, si mal no recuerdo. Y estuve ahí unos meses, creo que estuve como 4 meses, se dejó establecida la escuela, y ya de ahí me pide irme a Yagualica de González Gallo, y me voy a Yagualica. Características muy diferentes de la población, ¿eh? La población del sur es una población más abierta. Para mí, en mi experiencia en ese momento, la población de la zona de los Altos es una población un tanto más cerrada, con mayor dificultad para trabajar. Y estando ahí, pues hay un evento general de DIF, con la participación de todos los comités municipales, y me encuentro con una amiga de la infancia. Y ella estaba laborando como secretaria en el DIF Zapopan. Y conversamos de lo que venía haciendo, y ella me ofrece que para que no estuviera saliendo fuera, porque yo me iba a Yagualica de lunes a viernes, regresábamos el sábado, porque el doctor Figueroa también era una persona muy preocupada porque nos estuviésemos preparando y era día de capacitación para el equipo de trabajo. Y esta amiga, a los
pocos días me habla por teléfono y me dice que su directora del DIF Zapopan desea entrevistarme. Y bueno, hago mi cambio al siguiente año, a pocos meses de haber iniciado con el doctor Figueroa, me voy a DIF Zapopan. Y también empiezo en el área de promoción de los programas, con un espacio siempre grande del municipio de Zapopan. Me toca del área de la zona norte, saliendo desde, en aquellos años estaba las oficinas del DIF, en donde es ahora el Hospitalito de Zapopan, ahí por la calle de Anáhuac, número 9, nunca se me va a olvidar. Ahí, le digo, inicio con los programas, aplicar los programas, me asignan una zona amplia, sí, en aquellos momentos DIF Zapopan sí tenía muy bien consolidado su grupo de promotoras de salud, con personas de la comunidad, promotoras infantiles rurales, ¿sí? Y también en lo que era área metropolitana, para cubrir esas necesidades, y promotoras comunitarias, ¿sí? Entonces, a mí me tocaba trabajar desde la colonia Maestros hasta Izcatán. ¿Sí? Sí. Y bueno, dentro de esa experiencia, en aquellos años, se encontraba, en el 76, se encontraban los basureros de la ciudad, en lo que es ahora la colonia Arroyo Hondo. Y iniciamos una promotora de salud muy trabajadora, iniciamos una campaña de mejoramiento de la vivienda, ¿sí? Y damos pláticas de salud, porque había también problemas de salud en ese momento ahí, por el foco de infección que generaban los depósitos de basura. Y bueno, tuvimos una buena convocatoria con la población, ¿sí? Le presenté el proyecto a la señora, le gustó, el DIF nos apoyó con sobrecitos de pintura que en aquel momento daban de cal, de colores, y con premios simbólicos, ¿verdad? Creo que lo que más se dio, creo que fue una estufita sencillita, así, una parrita. Eran cosas para casa y demás, pero tuvimos muy buena convocatoria y aprovechamos también los recursos que ofrecía el basurero y se generaron adornos para el hogar, se tapizaron con revistas, charolas, o sea, la gente tuvo muy buena respuesta. Y bueno, eso me valió que en menos de un año la señora me ofreciera la dirección de una guardería, y estuve como directora de la guardería Pablo Casals. Terminé de DIF Zapopan, terminé la administración con ella, y pues sabemos que todo cambio de administración implica un cambio en la dirección, y como era un puesto de confianza, pues yo le planteé a la señora que yo no quería perder mi trabajo, que yo sabía que los puestos, las direcciones te tenían que entregar, y ella muy amablemente me ofreció: yo voy a hablar con la administración que entra, tú no te vas, tú sigues. Y sí, le dije, bueno, de mi oportunidad yo también de entrevistarme con ellos, y sí, seguí con la administración siguiente, con la señora Delia Peña, esposa en aquellos momentos del licenciado, que en este momento se me va el nombre, pero que tuvo problemas, esa administración municipal, y fue desaforado y licenciado. Abel Salgado. Sí, ya le digo. Entonces, pues esa fue mi vida en ese tiempo. A la par que estuve en la dirección de la guardería, surge aquí en Jalisco la reforma penitenciaria. Inicia por el 78-79, convoca el gobierno del estado a una capacitación en el ámbito penitenciario, y porque se iba a crear lo que se conoció en su momento como DESCOPS, que era la Dirección de Prevención y Readaptación Social. Y bueno, a mí el campo penitenciario, el campo de la cuestión de la privación de las personas me llamaba mucho la atención, porque en mi infancia yo viví a la vuelta de la calle, se encontraba una demarcación, ¿verdad?, en el barrio de La Perla, y me llamaba mucho la atención que llegaban con las personas detenidas y las mujeres, porque pues yo en ese momento vivía
cercana al barrio de San Juan de Dios, ¿verdad? Está cercano. Entonces, en aquellos años, el área de San Juan de Dios era un área donde se hacía el ejercicio reglamentado de la prostitución, ¿sí? Y entonces a veces llegaban, y a mí llamaba la atención, bueno, ¿y estas mujeres por qué vienen, verdad? Y eso también hizo que yo decidiera también hacer mi trabajo de tesis sobre la prostitución en México. Y creo yo que todo eso me fue formando a ser sensible a las necesidades sociales. Esa sensibilidad, sí, ¿verdad? Y le digo, que va despertando. aprovecho esa oferta que nos hace el gobierno del Estado, volvemos a trabajar en equipo interdisciplinario, abogados, maestros, médicos, psicólogos. Sí. Todo un equipo. Todo un equipo interdisciplinario. Realmente fue muy bien planeada la reforma penitenciaria aquí en Jalisco. Vinieron, el gobierno del Estado se preocupó por traernos a las más eminencias, a las más grandes eminencias de México en esa materia. ¿Sí? Yo le puedo decir que en esa preparación que tuvimos, que no recuerdo por cuánto tiempo fue, pero sí fueron más de 6 meses, estuvo el doctor Ricardo Tocabén, Sergio García Ramírez, ¿quién más? Bueno, los más eminentes criminólogos y expertos en derecho penal y penitenciario. Sí, fueron una serie de personas muy calificadas. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Y inicio y combino, ¿verdad? Continuó con la guardería, me dan oportunidad en DIF. Continúo con la guardería y por las tardes pues inicio a trabajar en el área penitenciaria. Me toca participar en parte del censo de la cárcel de Oblatos y se determina que ya se abre el centro de readaptación social y fui una de las trabajadoras sociales comisionadas para empezar en el centro de readaptación social. Mi paso por el centro de readaptación social fue en el momento en que se genera el motín en Oblatos, tienen que trasladar población y, lógicamente, mandan a la gente que ejerce el poder económico dentro del penal, mandan a la gente, otro grupo de gente que incita a los conflictos, ¿verdad? A los problemas, y mandan otro grupo que en ese momento lo constituían los presos políticos, como para mediar entre estos dos grupos. ¿Sí? Porque, si ustedes recuerdan, en aquellos momentos teníamos nosotros en prisión resultado de las situaciones que hubo de los secuestros y de las personas que habían detenido del FRA, del Frente Revolucionario. ¿Sí? Y ahí es donde me toca iniciar. Trabajé nada más pocos meses, no le puedo decir, creo que no fueron ni 3, porque también en ese momento decido formar mi familia, me caso. Cambia la dinámica de vida, ¿no? Mi marido no está de acuerdo, porque, como yo estaba en la tarde y regularmente los traslados de población se hacían tarde, teníamos que quedarnos. Y no había manera de comunicarnos ni de avisar, me tuve que quedar. Entonces, imagínense el trayecto desde el kilómetro 17.5 de la carretera Zapotlanejo a la ciudad. Sí, claro. Y que usted no llegara cuando se suponía que tenía que estar en una hora. Entonces, sí, pues me dicen, o quieres trabajo o quieres matrimonio. Y digo, no, pues quiero matrimonio. Sí. ¿Verdad? Y fíjese, toca un tema súper importante, que de pronto en nuestro proyecto de vida tenemos que hacer pausas o decidir, ponderar, ¿no? Ciertos momentos, el tener hijos, el tener nuestra familia, algún suceso, y se vale, ¿no? Porque pues finalmente somos personas, somos profesionistas, pero antes que todo somos personas, ¿verdad? Que diseñamos un proyecto, en ocasiones en común, pues con nuestras parejas, esposos, esposas. Entonces ese tema es muy importante para todas y todos nosotros. Pero fíjese que mi retiro no fue por mucho tiempo. Fue por pocos meses. Volveré, dijo Fue la por maestra. pocos meses porque termina la administración. Le digo que sucede esto en el ayuntamiento de Zapopan, que se viene el cambio de administración y con el desafuero del licenciado Abel Salgado, pues lógicamente, yo con puesto de confianza no me iban a ratificar, ¿verdad? Y me toca dejar la dirección de la guardería. Entonces, pues regreso nuevamente
¿verdad? Y como en ese momento el doctor, el licenciado Sánchez Galindo, ya había traído de la Ciudad de México a la señora Julia Sabido de Ruiz Sánchez, una señora con una gran experiencia en el campo penitenciario. Ella fue hija de la maestra Julia Ruiz Sánchez, que ella fue una de las personas que fue pues de las pioneras de la carrera de trabajo social en México. ¿Sí? Yo soy una persona convencida con el trabajo social y con un gran amor al penitenciarismo. Y bueno, apoyo incondicional del doctor Sánchez Galindo, ¿verdad? Regreso. Regresa en un horario diurno más temprano. Me deja en la ciudad, y ya no me manda a institución penitenciaria. En ese momento que yo regreso, también regreso con un embarazo, porque ya iba embarazada. ¿Sí? Me acepta y me deja en la oficina de presentaciones, ¿verdad? Cuando lo que trabajo en ese momento con preliberados, ¿sí? Entonces me quedo a trabajar allí con ella y pues todas las facilidades, ¿verdad? Realmente la vida en el plano profesional para mí ha sido muy benévola. Yo no me puedo quejar que yo haya tenido dificultades para poder obtener un trabajo. Muy bien. ¿Y después del sistema penitenciario hubo otro brinco hacia otra institución, hacia otra área? Sí, del área penitenciaria en el año 81 hago yo mi cambio, me ofrecen trabajo. Acababa de iniciar en abril del 80 el área de trabajo social, adscrita a la quinta sala de lo familiar en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Sí? ¿Cuál era la función de los trabajadores sociales en ese ámbito? La función que teníamos los trabajadores sociales en aquellos años, con base en el Código Civil, si mal no recuerdo, el 283 y el 284, en su momento, establecían que el juez podía recurrir a quien él considerara pertinente para mejor conocer sobre la situación, el litigio que estaba él resolviendo. Entonces, trabajo social hacía investigaciones. ¿En qué tipo de juicios? Tanto en juicios civiles ordinarios como en juicios sumarios. De los juicios civiles ordinarios en los que interveníamos mayormente eran en juicios de custodia, de pérdida de patria potestad, de los divorcios necesarios o contenciosos, ¿sí? Y hacíamos la investigación social. Previo, o sea, una vez cerrado el periodo probatorio, o sea, dentro del proceso penal, civil, familiar, una vez cerrado el proceso probatorio, nos daban la intervención a trabajo social para mejor conocer. Entonces, había que hacer un análisis de expediente, de los datos que aportaba el expediente, ¿sí? Y sobre esa base, entrevistar a las partes, ¿sí? Y le digo, había una serie de materias de juicios, tanto civiles ordinarios como civiles sumarios. Por ejemplo, una autorización para matrimonio en menores de edad, ¿sí? También era del conocimiento de nosotros para investigar. Correcto, eran los ojos de la parte social. De la parte social, sí. En ese momento, lo que ahorita está muy en boga de los peritajes sociales. Los peritajes, o sea, es como ya se hacía desde ese momento. Y le digo, me toca, llegamos 2 compañeras, en ese momento había 4 trabajadoras sociales, llegamos 2 más, ¿sí? Y pues ahí estuve hasta el año de, no recuerdo si fines de 88 y principios de 89, algo así. Estuve ahí, llegué a ser la supervisora de trabajo social en esa área, ya le digo. Y tuvimos muy bonitas experiencias, ¿sí? Logramos
Yo en el momento en que me retiro, ya eran más de 20 trabajadores sociales, entre el personal que estaba adscrito a las defensorías de oficio, civil y penal, y en el Departamento de Trabajo Social. Ya se había constituido como departamento. Estábamos dentro de una ley orgánica del Supremo Tribunal de Justicia, ¿sí? Y pues le digo, se logró la expansión del área, ¿sí? El crecimiento del área y estar contemplados dentro de la ley. Sí, sí. Esa visibilización de sí. del trabajo tan importante y la aportación. Desgraciadamente desconozco las circunstancias, le digo, yo me retiro de ahí por cuestiones de ética profesional, ¿sí? Porque yo le puedo decir que durante el tiempo en que yo laboré en esa área, siempre manejamos un área de honestidad, ¿sí? Y de no corrupción, ¿sí? Yo ya siendo supervisora, en el momento en que se me plantean situaciones que no eran de legalidad, preferí dejar, ¿sí? Se retiró sí. del área. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba en contra de mis valores y principios que me dio mi familia y que exige esta profesión. Así es. Sí. Así es, maestra. Y bueno, tuve un inter en ese momento de no... que ya también yo lo combinaba, en ese momento yo entro también a la academia de la Universidad de Guadalajara como docente, como maestra de prácticas inicialmente. ¿En qué año inició como maestra? Fíjese que a la par que entro al tribunal, en el 81. En el 81, a la par que entro al tribunal, entro a la Escuela de Trabajo Social, que ya estaba en ese momento en Los Belenes, y inició como instructora de prácticas. ¿En la currícula de 5 años? En la currícula de 5 años, así es. ¿Sí? Entonces, pues, yo en la Universidad de Guadalajara como docente, lo máximo que yo alcancé fue el nivel de profesor asociado A de medio tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo trabajaba institucionalmente en la mañana y yo no podría cumplir en la universidad con un tiempo completo. Sí le puedo decir que en un momento dado me lo ofrecieron, pero para mí el ejercicio profesional, ¿sí? Estar en la realidad social, en lo que nos demanda la población que acude a las instituciones, porque siempre me desempeñé en el plano institucional, aunque un tiempo también le puedo decir que cuando estaba en la guardería, por ahí una compañera se acercó a mí y estuvimos haciéndole estudios para una empresa y implementándole un programa para beneficio de su personal. También estuve haciendo estudios socioeconómicos para bancos, ¿sí? Colaborando con una compañera que ya tenía ese contacto con los bancos. Entonces, pues, creo yo que el trabajo social siempre ha sido una cosquilla para mí. Sí. Y la docencia es otra de sus pasiones, claro, por lo que escucho. Sí, sí. Porque tuvo continuidad esa trayectoria también como docente. Sí, en la Universidad de Guadalajara me tocó participar en 4 planes de estudios diferentes, ¿sí? Trabajé por más de 33 años, ¿no? Decido retirarme al cumplir mis 60 años. Consideré que ya era un trabajo de muchos años, que era el momento, ¿sí? 3 años antes, 2 años antes de decidir esto, de retirarme, tuve un problema de salud que me conflictó mucho, que hizo hacer una introspección en mi vida y decir dónde había quedado la Hilda mujer, ¿sí? La persona. No la profesional, la persona, con sus aspiraciones. Un poquito también cuestionarme la Hilda madre, la Hilda esposa, ¿sí? Y por ello dije, no, creo que
fue un proceso de enfermedad que me dejó cierta discapacidad, no totalmente, pero que podía haber sido mayor. Entonces eso fue lo que me hizo decidir que yo, llegando a mis 60 años, me retiraba del trabajo institucional y académico para vivir mi vida personal. Sí. Sí, esa decisión, ¿no? Sí. Tan importante y tan fuerte también. Sí. Porque haces una revisión de lo que has vivido y te das cuenta que muchas veces antepone uno muchas cuestiones por tu realización profesional, ¿sí? Que te das a otros, pero no piensas en ti, ¿sí? Porque yo le voy a decir que la primera experiencia que yo tuve de un puesto de responsabilidad fue en la guardería. Y ese puesto de responsabilidad como directora me hizo reflexionar en que uno, ante todo, en cualquier puesto que tú te encuentres, debe ser persona. Así es. ¿Sí? Así es. Porque eso te va a abrir las puertas en todas partes. ¿Sí? Así es. Cuando usted llega a este proceso de jubilación, ¿en qué institución culmina este momento? A partir de 1990, sí, entro al IMSS, ¿sí? Una querida compañera mía en la escuela, cuando yo todavía estaba en el tribunal, seguido me decía: ay, tú serías muy buena trabajadora social en el ámbito de la salud. Ay, no, le digo, yo el ámbito de la salud no lo quiero. Yo le tenía fobia, no era un campo que a mí me interesara por la situación de enfermedad que le decía de mi madre. No era un área que me interesara. Sin embargo, tuvo que nacer mi tercer hijo con una cardiopatía, ¿sí? Para decir, necesito estar en el IMSS. Y es cuando volteo con mi colega y le digo: ahora sí me interesa estar en el IMSS, porque necesito. Siempre sí. Siempre sí, ¿sí? Okay. Y le puedo decir que en esa institución me permitió un gran crecimiento. Trabajé ahí por 23 años y medio, ¿sí? Contados como laborales, pero presenciales fueron 26 años. 26 años. ¿Sí? En sí, ¿qué trayectoria de cuántos años como trabajadora social? Como trabajador, sí. Tuve una trayectoria de más de 40 años como trabajadora social. ¿Sí? Y el instituto también es una institución que le permite crecer. ¿Sí? Así es. Yo inicio como operativa, tuve la oportunidad de una jefatura de trabajo social en una unidad médica de alta especialidad, en la que yo ahí decido jubilarme. Tuve la oportunidad, tuve el ofrecimiento, no en una ocasión, en varias ocasiones, de una coordinación delegacional. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en ese momento en que yo laboraba, manejaba 4 áreas de trabajo social, de coordinaciones: salud en el trabajo, salud reproductiva, salud pública y atención médica. ¿Sí? Y en 3 de ellas tuve invitación para poder desempeñar la coordinación delegacional. Sin embargo, no las acepté porque implicaba desatender mi trabajo académico. Y eso es algo que a mí, en lo personal, me hacía sentir muy satisfecha de lo que soy. Y bueno, la misma, le decía, yo estudié la carrera a nivel técnico. Dentro del trayecto de mi vida académica hay un momento en que, cuando se inicia la reforma académica en la universidad, debemos tener la licenciatura en trabajo social los académicos, si no nos iban a regresar a trabajos administrativos. Eso hace que estudie la preparatoria, semiescolarizado, y posteriormente la universidad ofrece también la nivelación a la licenciatura en trabajo social. Y bueno, hacemos también la nivelación a la par, ¿verdad?, de trabajar y de ser catedrático,
lo que resultó un poquito complicado para mi persona, porque también madre de familia, con 3 hijos, ¿verdad? Una casa, un marido que atender, resulta un poquito complicado. Pero cuando uno ama lo que hace, creo que nada es difícil. A lo mejor en la vida, sobre todo la familia le podrá reclamar tiempos. Pero yo le puedo decir que fue una experiencia muy bonita, porque cuando yo estaba haciendo la preparatoria, mi hija también estaba mi hija mayor estaba en la preparatoria, entonces me apoyaba, compartíamos, y pues eso fue una gran experiencia y pues me permitió avanzar y seguir en la universidad, ¿verdad? Sí, tuve la fortuna, les digo, de jubilarme con mis 20 horas, ¿sí? Más 13 horas de asignatura B. Entonces, la realidad es que la vida ha sido, en el plano profesional, conmigo muy benévola. Muy bien, maestra. Es una trayectoria súper amplia, muchos campos explorados por usted, muchos aprendizajes, y en ese proceso, ¿qué satisfacciones? A ver, platíquenos uno o varias satisfacciones, porque imagino que son muchas. Sí, yo le puedo decir que, pues le decía en la guardería, digo, en el DIF Zapopan, el hecho de que se me haya ofrecido una dirección de una guardería, ¿verdad? Pues para mí, sin la experiencia de un trabajo con niños directo, ¿verdad? Y ponerse a prueba y demostrar que uno puede, y haber mantenido la guardería por 2 administraciones, pues habrá, ¿verdad? Sí, claro. Yo le puedo decir como una anécdota en lo personal, que cuando yo me iba a casar, que estaba en la guardería, los padres de familia me organizaron una despedida de soltera. De tan agradecidos. Le puedo decir que en el último año que yo estuve en la guardería, me llevaron a mi casa mañanitas con los niños. ¿Sí? Entonces, dice uno, son cosas que, o sea, te las ganaste por tu trabajo. Claro. ¿Sí? Sí. Esas experiencias personales les digo que viví cuando estuve en la guardería. Cuando estuve en el área penitenciaria, pues el hecho de que la señora Julia haya confiado en mí, me haya abierto las puertas regresando a los pocos meses, pues sí, claro. Lo considero un honor, ¿verdad? Y aprender de una persona tan preparada y tan capaz. ¿Sí? En el Supremo Tribunal, pues le puedo decir con orgullo que el equipo de trabajo social, 3 de nosotras que estábamos ahí, tuvimos la deferencia de capacitar a jueces y magistrados y secretarios del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán en el trabajo que nosotros veníamos realizando. ¿Sí? Nada más. Sí. Nada más. Y bueno, para mí es una gran satisfacción como profesional el que se nos haya contemplado dentro de una ley orgánica. Claro. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque demostramos con trabajo la utilidad de lo que se hacía en ese momento. Así es. ¿Sí? En el INPS, pues, mi casa, mi segunda casa, por muchos años. Porque si realmente valoramos los años que estuve en una institución, pues fue a la que más le dediqué, ¿verdad? Y una casa que le permite, como le decía yo hace un momento, crecer como profesional, integrarse a trabajar en equipos de salud, que no es fácil, y menos en un ámbito hospitalario. Demostrar y ganar espacios para el personal. ¿Sí? Yo le puedo decir que estando yo en la jefatura pude lograr ya espacios físicos privados para cada una de las trabajadoras sociales. ¿Sí?
que cuando yo llegué ahí no los teníamos, ¿sí? Porque tuve la fortuna de ser en el Hospital de Ginecobstetricia 10 años eventual, prácticamente 9 años y fracción, ¿sí? Posteriormente me llega mi interinato a Unidad de Medicina Familiar, estuve en la Clínica 79, que también fue una grata experiencia, porque en ese momento había una política en el IMSS muy interesante, que si se hubiese aplicado, si hubiesen llegado al acuerdo sindicato y empresa, no estuviéramos en las condiciones de salud que vive nuestro país en este momento. En ese momento se estaba preparando y ya se tenía consolidada, estábamos en la capacitación, a mí me tocó participar, porque la unidad 79 fue la unidad piloto para el modelo de medicina de familia, ¿sí? Un proyecto muy ambicioso y muy eficaz. Si se hubiese aplicado, no estaríamos con los niveles que tenemos en este momento de obesidad, ni de diabetes mellitus, ni de hipertensión, ni de enfermedades de transmisión sexual, porque el programa de medicina de familia estaba diseñado sobre las principales patologías que se manifestaban en la población, ¿sí? Sí implicaba al principio mayor trabajo para el médico, indiscutiblemente. Fue cuando se inicia con el expediente electrónico. A mí me tocó participar de esa experiencia en el diseño y la conformación para el expediente electrónico de lo social, ¿sí? Y fue una experiencia que viví con coordinadores médicos de Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, ¿sí? Fue una capacitación que nos dieron por 4 o 5 meses en la unidad de medicina familiar, que a mí me enriqueció mucho, ¿sí? Que fue el parteaguas de lo que enseguida fue Prevenims, ¿sí? Prevenims. Con los procesos educativos en la unidad de medicina familiar, pues todos los aspectos. Le decía, de ahí, estando en esa experiencia, me llega mi base, no podía rechazarla, ¿verdad? Porque realmente a mí me fue muy bien. En el instituto, para que te llegue una base, regularmente te llegaba de 6 horas y media y por la tarde. A mí tengo la fortuna de que sea de 8 horas y en la mañana, porque es cuando se abre el Hospital 110 y tengo la experiencia de trabajar en el segundo nivel de atención, ¿sí? Y ya de ahí, del segundo nivel de atención, me hago mi cambio por circunstancias personales y laborales también, sí. Y hago mi cambio nuevamente a medicina familiar, porque me gustó mucho, ¿sí? Me voy a la Clínica 51 y es cuando entro en su apogeo los programas Prevenims. Y Trabajo Social tenía la responsabilidad del proceso educativo a la población, donde se formaban grupos de mujeres, de adolescentes, de hombres y mujeres, de adolescentes, y grupos de adulto mayor, ¿sí? Entonces dábamos la capacitación en todo lo que marca la tarjeta Prevenims, ¿sí? Con el equipo interdisciplinario, ¿sí? Lo hacíamos, más bien el trabajo multidisciplinario. Entraba en la unidad de medicina familiar el promotor dental, es una clínica que tiene residentes en medicina familiar, entonces ellos nos apoyaban mucho también, ¿verdad? Y también los médicos de base, con los temas de salud, de dar las pláticas de las principales patologías que se educaban en ese momento, porque ya se constituían en problemas de salud pública, la hipertensión y la diabetes mellitus. Se daba educación en violencia intrafamiliar, con los 4 tipos de violencia, ¿sí? Se daba educación dental y educación nutricional. Participaba el promotor dental y la nutricionista de la unidad, ¿sí? Sí.
Entonces, yo le puedo decir que en esa unidad, en ese tiempo, que yo llevo ahí en el 2000, ¿qué fue? 2001, 2002, teníamos grupos hasta de más de 100 gentes en el auditorio de la clínica, en el programa de hombres y mujeres, porque entraban desde los 20 años hasta los 59, ¿no? Entonces, particularmente a mí me tocaba trabajar el programa de adolescentes, ¿sí? Que es una población muy difícil de trabajar y de que vaya a la unidad de medicina familiar. Y como casi toman los adolescentes, la estrategia que decidimos utilizar, aprovechando que el promotor dental iba a las escuelas a dar educación dental, nos coordinamos y, dadas la serie de técnicas y recursos que nos dieron, pues yo, apoyado por mis hijos, porque yo no soy buena dibujante, me hice pues, ¿cómo le podríamos decir? Un diseño de serpientes escaleras. Okay. Y hice un acuario, ¿sí? Tipo maratón con preguntas, ¿sí? Y sacaban, entonces los primeros chicos en las escuelas convocábamos y hablábamos con los directores y que los que tenían IMSS que trajeran su tarjetón y los otros pues como población abierta. Y de esa manera lográbamos cubrir las metas que nos pedían institucionalmente con el trabajo con menores y con el adulto mayor. Yo tenía diseñado mi programa en 4 sesiones para el adulto mayor. En adultos mayores sí no era mucha la población que asistía, teníamos grupos de 35, malo más 40 llegaron a asistir, de 20 y tantos cada mes, pero siempre era una experiencia tan bonita porque la gente se quedaba con ávida. ¿Y de aquí qué sigue? ¿Qué más nos van a ofrecer? ¿Sí? Sí teníamos ahí en la unidad grupos de autoayuda, ¿sí? Pero pues no siempre la gente se quedaba, no le convencía. ¿Sí? Pero fue una grata experiencia. Dentro de mis satisfacciones, el trabajo de medicina familiar, muy bonito. Y le digo, ya de ahí, yendo a las juntas delegacionales de trabajo social, me entero que ya la jefatura de trabajo social del hospital donde yo había durado por muchos años, de gineco, la compañera se iba a jubilar. Entonces, pues cuando se publicó la convocatoria, porque en esos momentos se publicaban las convocatorias, participé en la convocatoria para esa jefatura. Y bueno, me tocó. ¿verdad? Me tocó ser jefa del área. Así es. Y pues ahí me desempeñé por 13 años, colaborando también con el nivel delegacional, formando compañeras en investigación. Llegamos a tener en el hospital cursos de investigación, haciendo a nivel delegacional cursos de sistematización de la práctica. Sí, dada la necesidad, los trabajadores sociales, como trabajamos diario con problemas, no sentimos la necesidad de evidenciar todos los recursos metodológicos que tenemos y de los que echamos mano, ¿sí? Para lograr que esa persona se sensibilice de la necesidad de hacer cambios en su vida, o esas familias, ¿sí? Y trabajamos en ese sentido, ¿sí? De apoyar a las jefaturas, a las coordinaciones delegacionales, capacitando al personal tanto de salud pública, ¿sí? De medicina del trabajo y a los médicos y al personal de trabajo social. Sí. Maestra, pues qué orgullo, muchísimas satisfacciones y noto una constante en la incursión con el trabajo junto con otros profesionistas, sí, en equipos. ¿Y cuál fue su experiencia? Veo cuestiones muy positivas. ¿Cómo se posiciona trabajo social en estos equipos, en estas diferentes áreas? ¿Cómo se logra ese eco, ese impacto que tiene la carrera? Le voy a compartir la experiencia que yo tuve cuando estuve participando en la creación del expediente electrónico, cuando trabajamos con los coordinadores en la unidad de medicina familiar 79. Venían directivos de México que ellos eran los que llevaban no sé si serían, no recuerdo si eran los asesores o el coordinador de atención médica de primer nivel de atención.
Y cuando yo les dije, bueno, pues están todas las partes del expediente médico, ¿y lo social dónde está? Entonces me dice el doctor, ¿y usted por qué considera importante lo social? Le dije, ¿no se ha puesto a pensar que muchas veces la falta de apego a un tratamiento es por falta de redes de apoyo? ¿Sí? Sí. Entonces se quedó. ¿Sí? ¿No se ha puesto usted a considerar que los problemas familiares inciden en no seguir un tratamiento médico? Sí. Entonces me dijo, entonces usted considera importante, ¿qué es lo que me propone? Sí. Entonces yo le hice una propuesta, claro que ellos ya venían con otra información también, que ya habían venido trabajando con el Instituto de Salud Pública, y me pidió permiso para observar la entrevista que yo hacía de los pacientes que me derivaban, ¿sí? En ese momento, esa unidad, no sé si actualmente así, continúe siendo así, es una unidad muy pequeña, no tenía nutricionista, yo tenía que hacer las funciones de nutricionista también, ¿sí? Entonces, me manda uno de los médicos al paciente para que le orientara en los cambios que tenía que hacer en su alimentación, pero haciendo el abordaje, pues sale lo social, ¿verdad? Desde su cancha. Claro, ¿sí? La situación que tenía la señora con un hijo farmacodependiente, las situaciones de violencia que vivía. Entonces quedó este señor así como, a ver señora, vio el acompañamiento que se le dio haciéndole reflexionar en los pros y los contras de la situación que ella estaba viviendo, de los límites que era necesario que ella estableciera en su relación con su hijo, de la necesidad del apoyo de otros hijos, etc. Entonces, dijo, caray, pues trabajo social tiene mucho que hacer, pero para lo que usted hace se necesitaría un ejército de trabajadoras sociales, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Sí? Claro. Entonces, creo yo que nos toca a los trabajadores sociales demostrar, ¿sí? Yo le puedo decir que cuando yo llegué al hospital donde fui jefa, en los hospitales se acostumbra a tener sesiones generales para todo el personal de salud. Es un día de la semana. Cuando yo llegué a ese hospital, Trabajo Social nada más tenía asignada una sesión general en el año. Cuando yo me retiré, ya teníamos 3 días, ¿sí?, en el año, o sea, para participar en las sesiones generales. ¿Qué quiere decir? Que los temas, porque ya se hace una evaluación al término de la sesión, que los temas que se proponían en su momento eran temas de interés y que cubrían, que se complementaban muy bien con las acciones del personal de salud. ¿Sí? Muy bien. Un ejemplo de cómo se posiciona Trabajo Social. Así es. Otra de las cosas también en el hospital que me tocó, un investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, inició un trabajo de investigación con población de nuestra unidad, y fue muy gratificante para mi persona el que él me haya distinguido por esa participación como parte. Él recibió el trabajo de investigación, recibió el premio estatal Jalisco, y el haberme considerado como parte de ese equipo para ese trabajo de investigación para mí fue un honor, ¿verdad? Porque realmente no tuve una participación trascendente, pero facilitábamos y establecíamos ese contacto de trabajar en equipo por la atención a pacientes con cáncer, por sus diagnósticos oportunos en cáncer de mama. Correcto. Bueno, satisfacción es 1000, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es como que lo que se viene ahorita en la memoria. Y bueno, hablando de esa contraparte de los retos, bueno, no contraparte porque es parte del crecimiento, pero de esos retos que usted tuvo a lo largo de su carrera. Sí, por ejemplo, usted como jefe
que otro jefe de servicio le diga, yo tenía la necesidad de rotar al personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos dejar una persona muchos años en una sola área. Así ¿Sí? es. Totalmente de acuerdo, maestra. ¿Sí? Sí, así es. El hospital lo tenía desde antes de que yo llegara, esa rotación de cada año, ¿sí? Llegó un momento que implicaba para el profesional, pues sentarse cuando menos una vez al año a reflexionar. ¿Qué requiere su servicio? Elabora tu programa de trabajo, ¿sí? Y yo tenía personal que hasta casi al medio año me andaba entregando su plan de trabajo. Imagínense cómo tenía que estar sobre la persona para que me entregara su plan de trabajo. O sea, mismo personal, colegas en esa posición. Ajá. ¿Sí? O sea, el mayor reto está dentro de nuestro mismo gremio. Así es. En cómo entendemos el ejercicio de la profesión. Así ¿Sí? es. Hago y Una después de mis planeo. dificultades que también yo le puedo decir que me generó problemas con el personal de trabajo social, el hecho de que yo me vi en la necesidad, por falta de compromiso y responsabilidad de una trabajadora social, de tramitar su despido, ¿sí? De ponerla a disposición de jurídico por incumplimiento. ¿Sí? Y no solamente tuve situaciones incómodas con mi personal, sino que ya la gente que llegaba a mi unidad, porque ese lugar se tuvo que estar cubriendo en lo que se resolvía el problema jurídico con interinatos, la gente llegaba espantada, porque iban a llegar a Gina con la jefa Hilda, que era muy exigente. ¿Sí? Y quien puso a disposición a la compañera. Claro. Sí, pero había situaciones muy irregulares que de la unidad donde ella venía nunca quisieron, por temor al sindicato. Ajá. Pero cuando usted le plantea al personal del sindicato las situaciones que se están dando, ellos mismos apoyan. Todo es cuestión de diálogo. ¿No tuvo ¿Sí? problema nunca de ser personal de base y ser jefa? Sí, hubo un momento en que sí, inicialmente cuando yo llegué a la jefatura, no solamente era mi responsabilidad de personal de trabajo social, sino también de asistentes médicas, ¿sí? Y mayormente las acciones y mis tiempos estaban concentrados en resolver las situaciones de asistentes médicas, ¿sí? Entonces sí tuve una situación con una asistente médica también por negligencia, por falta de atención a un derechohabiente, en que me manda a jurídico, ¿sí? Pone su queja ante el sindicato, va el sindicato a decirme que yo no tenía mi licencia sindical y que mi actuación con la compañera, afortunadamente, le digo, no sé si la vida o las circunstancias que suceda, pero en esa ocasión estaban en el enlace de turno cuando se da esa situación con esa compañera. La molestia de la compañera fue que yo la solicité por el sistema de audio del hospital que se presentara a un servicio, ¿sí? Porque había desatendido ese servicio en el horario en que tenía ella la responsabilidad de entregar bebés. Ella era la que entregaba el alta del bebé, ¿sí? Dado a que ellos manejaban lo que nosotros entregábamos como certificado de nacimiento. Y pues se le vocea, la señorita se siente ofendida porque la vocea. ¿Sí? Y llega, estaba yo en ese momento, no había llegado la compañera responsable de la oficina del área de urgencias, estaba yo en ese momento atendiendo ahí para que no se quedara de sola, porque era un área muy demandante, podría llegar algún paciente grave o algo, si pudiera necesitar. Llega esta compañera y me grita y me dice una serie de cosas. Yo le digo que las personas están arriba y pese a que ya se terminó el horario de entrega, su responsabilidad es entregarlo porque las personas están ahí desde tales horas. ¿Y no lo quieres hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? Afortunadamente estaba ahí
el esposo de una paciente de terapia de Puerto Vallarta, que escuchó, y él manejaba personal, trabajaba en un hotel, y me dice, ¿cómo es posible que el personal se comporte de esa manera? No, le digo, es que sucedió esto. Me da el señor su tarjeta y me dice, si tiene algún problema, alguna necesidad, hábleme, yo vengo y la apoyo, porque yo estoy presenciando la forma en cómo esta persona se está comportando, y no puede ser. ¿Sí? Entonces dice usted, bendito Dios. Y le digo, sí, posteriormente llegó el sindicato, un funcionario del sindicato, y me dijo, usted tiene esta queja de la compañera, pero usted así, así, así. Y ya le dije, pues no, las cosas no son de esa manera, pero si usted quiere llevarlo, adelante, porque mire, aquí está, le puedo mostrar. Curiosamente, no sé, en días anteriores, 2 o 3 semanas antes, me habían entregado mi licencia sindical para la jefatura, porque yo paso a ser confianza B dentro del instituto y debo tener licencia sindical para ocupar ese puesto. Tenía mi licencia en la mano, se queda la señora asombrada porque según ella yo no la tenía. Sí, aquí está, vean, quiero una copia, ahorita se la mando a sacar. ¿No? Y adelante, proceda con lo que usted considere pertinente, porque yo tengo elementos para demostrarle que no hice nada que no fuera el trabajo. En ningún momento se le maltrató ni se le trató mal a la compañera. Al contrario. ¿Sí? Y son cosas que va uno a vivir en la vida profesional. Sí, claro. ¿Sí? Grandes retos, más responsabilidades, mayores los retos. Sí, ¿verdad, sí, así es. Noto a lo largo de la entrevista esta incorporación en los trabajos, que por ahí hay allegados, conocidos que le enlazan a los centros de trabajo constantemente por su capacidad y todas sus cualidades profesionales. ¿Cuáles son esas características que usted considera que te abren las puertas en los trabajos, en el campo laboral? ¿Cuáles son esas cualidades, características que a lo mejor no únicamente tiene que ver con el aprendizaje teórico, sino eso que uno va agarrando a lo largo de su carrera? Creo yo que para el trabajo social es muy importante la capacidad de decisión, la responsabilidad, la honestidad, ¿sí? El ser uno empático es fundamental, ¿sí? Quizás no tendremos características de personalidad que seamos muy sociables, ¿sí? Porque inclusive me dicen que yo tengo un tono de voz muy autoritario, muy impositivo, que a veces cohíbe y limita a las personas, ¿sí? Sin embargo, pues yo creo que para mí ha sido una herramienta que en mi vida profesional me ha ayudado mucho, ¿sí? Y los límites nada más uno se los pone, ¿sí? Están aquí. Así es. Sí. Sí. Uno está en la capacidad de hacer lo que uno desee, teniendo claridad en cuál es tu rol profesional, ¿sí? Teniendo bases metodológicas, epistemológicas, es decir, una teoría de conocimiento que te haga reflexionar con base en la información que estás obteniendo, por dónde te vas a ir, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que te ofrece el medio? No podemos trabajar aislados, ¿sí? Y esto es algo que a mí me costó mucho trabajo en el IMSS, hacérselo entender a la gente, ¿sí? Es que no puedes dejar al paciente con solo lo que le ofrece el IMSS. Él tiene mayores necesidades, tienes que coordinarte, tienes que buscar, ¿sí? Aquí están los directorios, no te limites, ¿sí? Claro. Y es difícil, ¿sí? Porque no todos tenemos la misma visión de la profesión. Creo yo que ahí, como docente, nos falta afianzar, ¿sí? Ha habido una desarticulación entre los contenidos de los programas académicos, ¿sí? Yo le voy a decir, en mi experiencia, yo siempre, no sé si usted lo recuerda, pero siempre yo trataba de ver en mi primera clase cuántos de mis alumnos la carrera de trabajo social había sido su primera opción, que estaban ahí por convicción.
por vocación de servir, ¿sí? Y no me refiero a un servicio asistencialista, a un servicio profesional, ¿sí? Y era triste ver que no llegaba ni al 10% del alumnado en muchas ocasiones, ¿sí? Sí. La Entonces balanza había inclinada. que insistir en el compromiso que tienes. Y creo yo que en el desarrollo de mis contenidos académicos que a mí me correspondían, trataba de sembrar mucho eso. Así es. Sí. Y sí lo sembró, maestra. Hemos sido generaciones y generaciones que tuvimos la fortuna. Yo fui afortunada de ser su alumna y la maestra, esa parte del sustento metodológico, esa insistencia por la crítica, pero con conocimientos, y ese enfoque tan profesionalista, tan profesional que se debe de tener en el ejercicio de la carrera, créanme que es algo que usted estuvo constantemente insistente en inyectar a todas esas generaciones y generaciones que tuvimos Pues sí. la fortuna de estar con usted. Ya con que logre uno sembrar en uno de los alumnos la pasión por esta profesión, se siente uno agradecido y bien servido, porque sabemos las condiciones en las que muchos de los estudiantes llegan a la profesión, ¿verdad? Sí. Y bueno, estamos ante nuevos tiempos, sí. Yo en días pasados estaba por ahí en la computadora viendo, porque pues estoy haciendo la labor de orientador vocacional con uno de mis nietos, ¿verdad? Y en relación a lo que le interesa, por ahí encontré que el gobierno federal ha instaurado con estas políticas públicas carreras universitarias. ¿Sabe que ya hay la licenciatura en trabajo comunitario? La licenciatura en programas y proyectos, planes, programas y proyectos. Esa no la había escuchado, la primera. También, así es. también hay programas y proyectos, ¿sí? Correcto. Entonces, están fraccionando lo que ha sido el sustento de la carrera de trabajo social. Así ¿sí? es. La carrera de trabajo social tiene una visión ecléptica, holística, dirían otros, ¿verdad? O de la teoría de la complejidad, dirían otros. ¿Sí? Y el fundamento del programa académico, que quizás no ha sido entendido o que quizás los formadores no les hemos hecho comprender a los estudiantes, que hay que concatenar esos conocimientos que han ido adquiriendo para poder entender la realidad en el momento en que intervienen en ella. ¿Sí? Si no se comprende esto, incluso si no se interioriza, se ve como divagamos, ¿verdad? Cómo Así no es. aterrizamos, o sea, tanto Debe haber que no el sustento de una comprendemos. teoría. Así es, ¿Sí? así es. Si no hay el sustento de una teoría para la comprensión de esa realidad, no vas a avanzar y te vas a quedar en el pragmatismo, ¿sí? Y desgraciadamente en los mínimos institucionales. ¿Sí? Así es, grandes ¿Y cómo retos. vas a lograr proyectar a la profesión? Claro, ¿Sí? eso que A tanto mí, demandamos. en varias ocasiones, Ujú. los jefes de servicio me dijeron, cuando hacía los cambios de personal, a mí a esta trabajadora social no me la dejes. Qué fuerte. No me la dejes, no me sirve. Es que es su actitud, la forma en cómo trata al usuario. Piensan que no nos ven. La gente piensa que el personal no te ve. Te ven todos tus compañeros de trabajo, cómo realizas tu labor. Así es. ¿Sí? Somos vistos y vistas, claro. ¿Sí? ¿Cuál era mi compromiso con él? Usted y yo vamos a hacer que ella haga su trabajo. ¿Sí? No vamos a lograr mucho, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo, ¿sí? A mí en otra ocasión me tocó enfrentarme con unos residentes que se estaban burlando de una nota de muy mala calidad de una colega.
Hicieron una nota de muy mala calidad. No le puedo decir que no. Pero le dije, compañero, burlándose, no vamos a lograr nada. Porque mejor usted no se acerca con la compañera y la invita. Y es mi responsabilidad también que ella, ¿sí?, utilice el conocimiento que recibió en una formación académica. Porque esto me demuestra que ella pasó la escuela no sé cómo. ¿Sí? Y sobre. ¿Sabe qué hizo esa compañera por su falta de compromiso? Prefirió cambiarse de unidad. Qué bueno, a mí me quitó un mal elemento. ¿Sí? Sí. Pero qué tristeza, ¿sí?, que se devaluó la imagen de trabajo social por un mal elemento, ¿sí? Como también tenía otras compañeras que el doctor me decía, qué excelente nota de trabajo social. ¿Sabe cómo me ayudó? Doctor, ¿qué le parece si usted y yo vamos y felicitamos a la compañera? ¿O qué le parece si usted como jefe de servicio me le hace un diplomita, un reconocimiento? ¿Sí? Entonces, tu trabajo es tu mejor carta de presentación. Es lo que te va a dar las oportunidades de crecer. El conocimiento, el dominio que tú logres sobre el área donde tú te desarrollas, es lo que te va a permitir lograr el posicionamiento de tu profesión. Y el que te acepten al mismo nivel. Sí, eso se gana con trabajo, no se gana haciendo otras cosas. Así es, maestra. ¿Qué tiene que aportar trabajo social a la política? Miren, el ejercicio de trabajo social es político. A mí me costó muchos años entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que yo me fui formada, nos decían que el trabajador social debía ser apolítico, ¿sí? Pero no es posible. Hay textos incluso que lo mencionan. ¿Sí? No es posible. El trabajador social y la profesión de trabajo social debe expresar un posicionamiento político. ¿Por qué? Porque trabajamos con los colectivos, trabajamos con la ciudadanía, ¿sí? Y desde la posición que ocupamos en las diferentes estructuras sociales, tenemos una posición de poder. ¿Sí? Entonces no podemos decir que nuestro actuar no esté implícito de política. ¿Sí? Porque debemos aprender a trabajar en equipo. Dentro del proceso formativo, nuestra metodología nos establece la organización. Los trabajadores sí les debemos ser organizadores. ¿Sí? Por lo tanto, te da una posición de poder. La planificación te da una posición de poder. El investigar, el conocer, te está dando elementos de poder. Así es. ¿Sí? Si no lo has entendido, ¿cómo vas a poder hacerte presente en el contexto en donde te desarrollas? Así es. Que nos cuesta trabajo, en ocasiones sí nos cuesta trabajo. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque es la que atiende a las personas en lo que necesitan. Y como no medimos lo que hacemos, nos cuesta mucho trabajo. ¿Sí? A mí me decían, pues a ti nomás te interesan los números. Es que es una forma de demostrar lo que tú estás haciendo. Así es. Pero si tú, con tu actitud, con tu desempeño, le das un buen servicio al derechohabiente, ¿cuántos reconocimientos vas a tener en el área de atención y orientación al derechohabiente este mes? Si tú das un buen servicio, eso te vas a visibilizar. ¿Sí?
No es solamente el que el derechohabiente se vaya satisfecho, sino que vaya y diga, esta señorita o esta persona se esforzó por darme una buena atención. Voy a dejarle este reconocimiento. Hay un área de atención y orientación al derechohabiente, voy a dejarle el reconocimiento. ¿Sí? Entonces está en tu labor, en lo que tú haces cotidianamente, el demostrar. ¿Sí? No porque quieras que te alaben, no. Porque tú eres una persona capaz, que tienes el potencial, ¿sí?, para dar una buena imagen de lo que es tu profesión. Está en uno. Así es. Maestra, para... Fíjese, abundando en lo de la política, yo por aquí quise, porque no quiero que se me escape, adelante, comentarle adelante, algo que yo encontré reflexionando sobre la política en nuestro país. Que para el trabajo social, la política implica el que participemos en la identificación y definición de los problemas sociales. ¿Sí? Y lógicamente los problemas sociales no vienen solos. Vienen con cuestiones económicas mayormente, ¿sí?, psicológicas, ¿sí? Por esto nuestra formación está enfocada a tener una visión integral del sujeto, de las colectividades, ¿sí? Y reflexionando sobre lo que es nuestro sistema político mexicano, yo encontré que el sistema político que la política en México implica comprender el sistema político, ¿sí? ¿Y qué es el sistema político en México? Pues el ejercicio de los tres poderes, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Participamos los trabajadores sociales en ese sistema? Sí, porque estamos involucrados en, ¿sí? Si reflexionamos también desde los partidos políticos, pues sí, la mayoría de los trabajadores, pocos son los trabajadores sociales que han incursionado en lo político. Y gracias a quienes han incursionado en lo político, pues ya contamos con un Día Nacional de Trabajo Social, ¿verdad? Reconocido hace 2 años, creo, o 3 años, por el Congreso de la Unión. ¿Sí? ¿Sí? Pero es trabajo que hicieron nuestras y nuestros colegas trabajadores sociales por visibilizar la profesión. ¿Sí? ¿Qué implican los partidos políticos? Pues son organizaciones de ciudadanos. Nos falta involucrarnos más en esas organizaciones. ¿Sí? Para eso estudiaste las teorías sociales, para ver con cuál te casas y en cuál quieres participar. ¿Sí? Creo que debe haber un activismo político en el trabajo social, ¿sí?, comprometido, y darle el sentido de sensibilidad, de honestidad al ejercicio de ese trabajo organizacional en partidos políticos y el compromiso gremial. Los gremios también forman parte, ¿sí?, a partir de la participación ciudadana, ¿sí? Por ahí yo encontré una definición que se me hizo muy interesante, en donde esta definición fue conformada por inicialmente su formación es un licenciado en administración y posteriormente llegó hasta hacer un doctorado en derecho. Y él nos dice que básicamente la política es una ciencia en donde estudiamos las influencias y relaciones recíprocas entre gobernantes y gobernados. Dice, así como las confrontaciones de grupos en el poder,
las intergremiales y las interindividuales. ¿Sí? Si realmente visualizamos la política desde este ángulo, no hemos asumido que nuestro trabajo puede trascender. ¿Sí? De ahí a que responsabilicemos en ese sentido. ¿Sí? Correcto, maestra. Maestra, muchas gracias. La siguiente pregunta va enfocada, rescataremos quienes nos están viendo y bueno, su servidora que la está escuchando, muchos retos que ha mencionado para trabajo social. ¿Hay algún otro reto que considera prioritario en estos momentos, en este momento histórico social para la carrera? Creo que sí. Pues está lo que hace poco escuché en palabras de una colega, el paradigma tecnológico. ¿Sí? Todavía hay profesionales que le temen, ¿sí? Y que sienten que llenar un documento a partir de un formato en una pantalla despersonaliza, ¿sí? Asimila y aprovecha. Es una herramienta que te va a facilitar el trabajo, que te va a ayudar a construir modelos de intervención, que te va a ayudar a eficientar la política pública que esa organización o que esa institución trabaja. ¿Sí? Yo le puedo decir que en mi hospital, ¿sí?, no estaba sistematizado el que Trabajo Social emitiera un diagnóstico en su intervención para la base de datos del hospital. El CIE-10 ya te las tiene, ya están ahí, aprovéchalas. Y sacamos una serie de claves y se van a impartir, ¿sí? Tú, no todas, las que tú consideres significativas, regístramelas. Y se empezaron a registrar. Y nos dieron un perfil de lo que viene, de lo que hacen los trabajadores sociales. ¿Cuántas familias tienen dificultades? En lo familiar, en el seguimiento del tratamiento, en X, ¿sí? ¿Sí? En el desplazamiento, en la falta de recursos económicos, en la economía, ¿sí? Pero ya estás reflejando cuáles son las necesidades sociales de tu población. No es nada más el llenado de un formato, quítate esa idea de la cabeza, que es una actividad más administrativa. Es una actividad que te está permitiendo, ¿sí?, como grupo, como profesionista, reflejar qué estamos haciendo. Quizás no te refleje cómo lo estás haciendo, ¿sí? Pero te está permitiendo decir qué estás identificando en tu población y hacia dónde estás orientando tus acciones. ¿Sí? Entonces, es trabajo arduo, es trabajo que tenemos que ir construyendo, ¿sí? Yo de veras estoy muy complacida. Yo admiro al maestro Martín Castro porque hace algunos años tuve la oportunidad de acudir en un evento de Acanitz de investigación que él organizó, de los primeros que organizó en Acapulco, y tuve la fortuna de que la escuela nos apoyara llevando un trabajo de investigación que hizo un estudiante para su titulación de trabajo social sobre cómo las familias criminógenas llevan a la victimización de los menores, ¿sí? Y llevamos ese trabajo en donde en ese momento que iniciaba la Acanitz, la mayoría de trabajos pues eran presentados por académicos de distintas partes porque fue un evento internacional. La compañera nos tocó presentar el primer día a ella porque era su trabajo de licenciatura, ¿sí? La escuela le dio una mención honorífica por la calidad de su trabajo. La convencí de que lo lleváramos a Acapulco
lo presentó. Ese día le tocaba a ella presentarlo en la tarde. Y ese día, al ver que pues, todos eran trabajos de maestras, de maestrías y doctorados, ella dijo, no, maestra, es que yo no voy a poder presentar. Preséntelo usted, usted lo conoce, usted me asesoró, usted preséntelo. No, es su trabajo, usted lo conoce. ¿Sí? Y recuerdo que estaban a un lado de nosotros unas compañeras, colegas de Colombia. ¿Sí? Cuando le escucharon, llegamos en la tarde, ella era la primera o segunda, no recuerdo, presentar su trabajo en esa mesa. Le dije, ahorita vamos a llegar, con lo que usted vio ahorita, usted misma me va a decir qué tiene que mejorar del trabajo, o si hay necesidad de suprimir alguna lámina. Llegamos, pulimos el trabajo y lo presentó. Y las compañeras le aplaudieron, el auditorio le aplaudió, porque usted se va a parar y va a decir, es mi trabajo de licenciatura con el que acabo de titularme como licenciado en trabajo social. Y esta es mi experiencia. ¿Sí? Y después de que fue ovacionada y al llegar nuevamente al área donde estábamos sentadas, los compañeros la felicitaron. Y ya ven, que tiene la capacidad de esto y más. ¿Sí? Entonces, no nos limitemos. Si queremos el trabajo social, hay que demostrarlo. Hay que proyectarlo, ¿verdad? Y pues ahorita hay un gran avance en la disciplina. Tenemos muchos avances. Comentarle también que desde mi jubilación incursioné y apoyé al colegio del que formo parte. Yo sí siempre he sido una convencida de la cuestión gremial, a propósito de no por cuestiones políticas, sino porque necesitamos que haya una representatividad social de la profesión. Y para eso sirven los colegios, no para cobrar cuotas, como muchos piensan. Los colegios son para hacer presencia ante las demás profesiones, ante las organizaciones, las estructuras institucionales, ¿sí?, de la profesión. ¿Sí? Entonces yo formo parte del Colegio de Trabajo Social. Inicialmente en la década de los 80 formé parte del Colegio de Trabajadores Universitarios de Jalisco. Esa agrupación desaparece. La maestra Amada toma la iniciativa de invitarme para formar parte del Colegio de Profesionales en Trabajo Social, en donde quisimos ser incluyentes, considerando desde estudiantes de trabajo social, trabajadores sociales, licenciados y con otros grados. Y desde el 92 yo formo parte de ese colegio. Ese colegio había estado un tanto aletargado. La maestra, desde antes de que yo me jubilara, me venía insistiendo: Hilda, necesitamos retomar el colegio, necesitamos retomar el colegio. Sí, maestra, espéreme a que me jubile. En cuanto me jubile, empezamos a trabajar. Y hoy le puedo decir con orgullo que nuestra organización gremial quizás no ha crecido en personas, porque hay mucha apatía del profesional de trabajo social a gremiarse. Sí. Pero en el posicionamiento de la profesión hemos avanzado mucho. ¿Sí? Tuvimos la fortuna en el 2017 de recibir la invitación de la maestra Carmen Mendoza Rangel. ¿Se acordará de ella? Sí, claro. Se acordará de ella cuando vimos su libro de metodología del trabajo social. Sí. Recibimos la invitación de la maestra Carmen Mendoza Rangel con la iniciativa de él de unirnos los diferentes estados con las organizaciones de trabajo social que en ese momento había, para tratar de formar un conglomerado. Avanzamos en ese momento, hubo por ahí algunos distanciamientos, pero logramos conformar la Federación Nacional de Trabajo Social. Somos orgullosamente también socios fundadores de esa organización. ¿Sí? Una de nuestras integrantes ocupa la segunda secretaría de esa federación. ¿Sí? Es un trabajo que se ha venido construyendo con esfuerzo, con dinero propio, pero le puedo decir orgullosamente que de Jalisco ha salido la iniciativa por parte de una de nuestras colegiadas para, invitando a los demás colegios, y se ha estado trabajando y se ha sumado la UNAM para la Ley Nacional de Trabajo Social. Y sería en nuestro país
la primera ley nacional de profesionistas, cosa que en otros países hay diferentes leyes de profesionistas, aquí en Latinoamérica. Pero en México sería la primera profesión que tendría una ley nacional. ¿Sí? Que permita reglamentar el ejercicio. El ejercicio de la profesión. Que permita la proyección de la profesión. Que le permita acceder a mejores salarios, porque como el trabajo social se ha visto como una profesión de asistencia, de caridad. Así es. ¿Sí? Yo le puedo decir que en alguna ocasión que acudí también a una entrevista con un funcionario de un ayuntamiento aquí del área metropolitana de Guadalajara para una oferta de trabajo, en el momento en que yo le pregunté al señor cuánto iba a ganar, me dijo, es que yo no pensé que a ustedes les interesara el dinero. ¿Sí? Y le dije, discúlpeme, le dije, pero yo le vengo a ofrecer un servicio profesional. Si usted está interesado en que yo trabaje con usted, yo necesito saber cuánto voy a ganar. Si yo voy a ganar menos con usted de lo que estoy ganando en mi otro lugar, pues no. Discúlpeme, pero no me vendría. Claro. ¿Sí? Claro, era un municipio con menos recursos, ¿verdad? Seguramente iba a ganar menos. Okay. Le digo, entonces cuando usted me sepa decir cuánto voy a ganar, con gusto, le resuelvo. ¿Sí? Jamás me habló, ni yo tampoco hablé. Les soy honesta. Se abrieron otras oportunidades. No, yo tenía un trabajo seguro. Yo fui porque alguien me pidió que fuera, porque el señor estaba necesitado y quería. Yo fui a esa entrevista, ¿verdad? Pero recibí esa respuesta, entonces. Claro. Y nuestro trabajo vale claro, mucho. Claro. Muy bien, maestra. ¿Algún texto que nos pudiera recomendar, literatura, que pudiera...? Sí traigo información, porque creo que es importante rescatar lo que están haciendo nuestras colegas académicas y también quien está en el ejercicio profesional. ¿Sí? Pero más que recomendar libros, autores o títulos, sí les voy a recomendar, traigo aquí 3. Okay. Pero también quisiera invitarlas a que nos acerquemos, no dejemos de lado toda esa riqueza que tenemos del trabajo que realizamos de manera diaria y que nos acerquemos a construir trabajos de investigación a partir de ese trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Que no le tengamos miedo a la tecnología. La tecnología ahí está. Vamos a encontrar, y ahora con la inteligencia artificial, vamos a encontrar información de toda. ¿Sí? Pero, ¿por dónde puedo empezar? ¿Sí? Muy sencillo. Ponle ahí al Google buscadores, ¿sí?, que me lleven a obtener información científica. Y ahí vas a encontrar todas las páginas que tienen publicados trabajos de investigación. ¿Sí? ¿Como cuáles? Bueno, como Cielo, como Scrip, como Scopus, como... Te da una serie de páginas, Redalic. ¿Quieres especializarte más? Vete a Canitz. Canitz está ofreciendo capacitaciones y conferencias desde los distintos campos. ¿Por qué? Porque pues tenemos presencia en diferentes campos, ¿sí? Está la gente. ¿Dónde está el mayor número de profesionales en el campo de la salud? En el diagnóstico que yo realicé en el 2018, cuando nos comprometimos con la maestra Carmen a llevar un diagnóstico situacional de la profesión, ¿sí? No lo pudimos lograr del todo el diagnóstico, pero con la poca información que logramos, ¿sí?, por lo menos llevamos un bosquejo de lo que sucede aquí en Jalisco con la profesión de trabajo social, ¿sí? Entonces, si queremos mejores salarios, como dijo un diputado del Congreso de la Unión en una ocasión, que nos dijo, ¿y cuántos trabajos tienen publicados los trabajadores sociales de investigación? Porque no hay. Yo he buscado y no encuentro. Ahora, en este momento hay mucha producción científica de trabajo social, de compañeros en el ejercicio profesional y de académicos.
¿sí? Acerquémonos a ellos, aprendamos de la gente que ha tenido la sensibilidad, ¿sí?, de ahondar en los objetos sociales que tienen presentes en la vida cotidiana, diaria del trabajo laboral. ¿Sí? Sistematicemos lo que venimos haciendo, demostremos de qué manera impactamos en la calidad de vida de las familias hacia un bienestar. Creo que eso es lo que nos falta. Creámosla. No nos creemos capaces de. ¿Sí? Y tenemos para demostrar a las otras profesiones de lo que somos capaces. ¿Sí? Entonces, pues, ahí están todas las páginas, ¿verdad? Y nada más para reconocer la labor que vienen haciendo nuestras compañeras académicas de la Universidad de Guadalajara. Yo le puedo decir que la maestra Rachel García Reynada tiene un capítulo en un libro que se llama Transformaciones Tecnológicas, Inteligencia Artificial y Trabajo Social, que ha hecho, que se denomina, ese capítulo 7 en esta publicación, Tecnologías al servicio de las personas, AI for Good y Social Work, ¿sí? En donde ella con otras 2 colegas de la Universidad de La Rioja y de Irlanda han publicado en este libro, ¿sí? Nos dan elementos, hay que arriesgarnos. También el libro que publicó la maestra Elisa Cerros y Guillermina Chávez Torres, coordinadoras de esta publicación, que se llama Desafíos Contemporáneos en la Formación y el Ejercicio Profesional del Trabajo Social. ¿Sí? Hay un capítulo de la maestra Elisa donde hace referencia a las condiciones laborales de los trabajadores sociales en el ámbito de la salud mental. ¿Sí? Y bueno, si quieren actualizarse en metodología y quieren entrarle a implementar modelos de intervención acordes a las necesidades institucionales, busquen la serie de libros que tiene el maestro Jesús Acevedo Alemán. Jesús es actualmente el director de la escuela o Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿sí? Es una persona con gran experiencia profesional, ¿sí?, y con unas dotes enormes de escritor en el trabajo social. Y si quieren empezar por dejar sus modelos arcaicos, su forma de hacer su trabajo por muchos años, consulten de primera mano este libro, Modelo de Intervención Social Construccionista. Que no se les olvide que en el ejercicio del trabajo social, si no hay un sustento de teoría social en lo que hacemos, no vamos a trascender profesionalmente. Perfecto, maestra. Por último, algunas palabras que le quiera dirigir a todas esas generaciones que están en formación y todos aquellos profesionistas que están ahorita formando esa trayectoria laboral, algunas palabras que le quiera dirigir a este público. Bueno, quizás el quehacer cotidiano a veces nos hace insensibles o quizás nos produzca insatisfacción lo que venimos haciendo. Porque yo les puedo decir que yo también viví momentos así, ¿sí? No estamos exentos. Sin embargo, pues hay, así como esta luz que estoy viendo enfrente, hay una luz en el camino que nos debe mover nuestras fibras íntimas y que nos debe recordar por qué somos trabajadores sociales. Y eso que nos anime a luchar y a seguir adelante, ¿sí?, y a enamorarnos cada día más de esta profesión. ¿Se puede vivir de la profesión? Se puede vivir. Se puede vivir bien y se puede ejercer de una manera muy apegado
a proyectarla, ¿verdad? A seguir proyectando. Así es. Claro que va a depender de tus expectativas, del nivel socioeconómico en el que tú quieras vivir, ¿verdad? A algunos a lo mejor les parecerá que lo que ganamos no es suficiente. Algunos tendremos que recurrir a ser chambistas y trabajar doble jornada o triple jornada, ¿verdad? Si tenemos la casa, ¿sí? Sin embargo, si estás enamorado del trabajo social, te vas a sentir satisfecho con lo que obtengas. Y a ti te corresponde también, a través de demostrar lo que haces, exigir mejores condiciones de trabajo. Así es. Porque si no las exiges, si no demuestras, pues ¿cuándo las vamos a lograr? Yo llegué a tener opiniones de jefes que me decían, no, es que para lo que es la trabajadora social, yo prefiero mejor modificar esa plaza a otra categoría. ¿Sí? Entonces, que le digan eso, porque el profesional de trabajo social no demostró, ¿sí? Es frustrante. Claro. ¿Sí? A mí me tocó escucharlo. Yo no era jefa, era operativa, pero yo lo llegué a escuchar en una unidad de medicina familiar de mi jefe. Le dije, es que usted no ha entendido lo que hacemos los trabajadores sociales. ¿Sí? Entonces, está en nosotros. Está en nosotros, así es. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, maestra. Un honor para mí, muchísimas gracias. A lo mejor me excedí. No, estuvo excelente. Que no rebasamos los criterios de lo que debe ser una entrevista. No, muchísimas gracias. Realmente es un deleite. Me emociona mucho escucharla. Gracias por todo. Y pues a quienes nos escuchan y nos están observando en estos momentos, pues les agradecemos el que estén presentes y nos vemos muy pronto en otro capítulo. Agradecemos a Caro Rubalcaba, encargada de esta cabina de grabación, al préstamo pues de este espacio del gobierno de Tonalá, y pues hasta pronto. Y gracias nuevamente, maestra. Gracias a usted por su paciencia y a la compañera. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.